I can't believe the news today. ¡Hueputa! Estas escenas de protestas y manifestaciones públicas por corrupción, por un mal gobierno, son expresiones cada vez más frecuentes en Sincelejo, capital de Sucre, en Colombia. Sincelejo representa claramente la radiografía de la corrupción en Colombia. Estamos esperando, porque por eso estamos manifestándonos hoy, porque hay una problemática muy grande, y es la persecución que se le viene dando a aquellas personas que se levantan desde las 5 y 4 de la mañana a buscar el sustento para sus hijos. Para medir cómo estamos, miremos, este es el Índice Mundial de Competitividad 2020 que anualmente publica el IMD World Competitiveness Center, que mide el progreso y la capacidad de un país para ser competitivo, con transparencia, sin corrupción y con excelencia en la gestión pública para y con el fin de ofrecer bienestar y buena calidad de vida a sus habitantes. Suiza ocupa el primer lugar de este ranking, destacándose como un país con un sistema de alta calidad de vida que garantiza a su población, entre otros aspectos, excelente remuneración laboral y una óptima preparación profesional, académica, tecnológica y científica. Un aspecto muy importante, respeto pleno por los derechos humanos. En Suiza, los niveles de empleo informal además son menores al 10%. Suecia, otra potencia de Europa, ocupa el quinto lugar de este listado, un país donde se invierte en talento humano para crecer y ser competitivos. How would you like to be Olof remembered by Palme, people? ex primer ministro de Suecia, creador del mítico I don't estado think that de you're going to die bienestar tomorrow. sueco. Thank God you're not. Debemos combatir el desempleo porque significa una amenaza para la democracia. El desempleo significa sufrimiento humano porque el trabajo está relacionado con valores como la confianza en uno mismo, con la dignidad humana y el sentido de la vida. El incremento del desempleo potencia el aumento de los índices de mortalidad, la mala salud, muchas familias rotas, la delincuencia, la proliferación de la droga y de la prostitución. Este no es el caso de Colombia, que en sectores como inversión y desarrollo del talento local está ubicada en las últimas 6 posiciones del ranking, junto a Venezuela, República Eslovaca, India y Mongolia, entre un total de 63 países. En Colombia, el nivel de empleo informal es superior al 62%, con más de la mitad de los ciudadanos dedicados a trabajos o actividades informales. Las brechas del mercado laboral en Colombia son profundas, lo hemos demostrado a partir de los efectos colaterales de la pandemia del COVID-19. Para la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la informalidad pone a los trabajadores en un mayor riesgo de vulnerabilidad y de precariedad. Por ello, y de hecho, la informalidad tiene un fuerte impacto adverso en la adecuación de los ingresos, la seguridad, la salud en el trabajo y las condiciones del trabajo en general. For all women and all men to have Todos los hombres y mujeres tienen la oportunidad de alcanzar sus objetivos sociales. La pandemia del COVID-19 ha demostrado cuán lejos estamos de ese objetivo. Hoy, demasiadas personas carecen de acceso a una educación de calidad, trabajos decentes, atención médica y protección social, y carecen de los medios para vivir con dignidad. Lo que es peor, la pandemia ha agudizado estas desigualdades. Sincelejo es la segunda ciudad del país y la primera de la región Caribe con el mayor índice de empleo informal, con el 64.4% de sus habitantes dedicados a trabajos informales. Los alarmantes niveles de desempleo e informalidad laboral, unidos a la alarmante corrupción que desvía a fines particulares recursos públicos de la ciudad, son la causa de la protesta y el descontento de los habitantes. Hay una problemática muy grande. Vamos a realizar la revocatoria también del alcalde para que él sea consciente de eso, porque si en menos de 3 meses se quiso robar más de 1.000 millones de pesos, ¿qué se dejará para 4 años, 3 años que le queda? No podemos más con esta corrupción. Vemos mucho sufrimiento, vemos mucha hambre. Hay que recordar que Sincelejo tiene una gran población, un gran porcentaje de desplazados por la violencia, que vinieron aquí buscando oportunidades y aquí lo que se les hace es perseguirse. También
Sincelejo es una ciudad que carece de garantías, que carece de oportunidades. Las personas que quieren mejorar su futuro optan por viajar a otras ciudades y buscar una mejor vida en otras partes, en otro territorio, porque saben que la realidad de Sincelejo no les va a permitir progresar. Él es JJ González. Por ejercer liderazgo social y ser uno de los ciudadanos que representa el descontento social ante el pésimo gobierno de Sincelejo, ha sido víctima de un atentado en contra de su vida. El pueblo unido jamás será vencido. Hace 2 semanas fue detenido por la policía de Sincelejo acusado de asonada, cargos que él, JJ González, desmiente. La corrupción es una amenaza para la vida. En el año 2020, el año de la pandemia, la corrupción impidió en los países más corruptos del mundo una respuesta global, eficaz y equitativa para las poblaciones, causando un número incalculable de víctimas mortales, según el más reciente informe de Transparencia Internacional, que mide los niveles de percepción de la corrupción en el mundo. En general, digamos que hay un grupo de países con desempeños muy bajos que lastimosamente no solamente enfrentan situaciones muy complejas en el marco de la pandemia, sino que ya vienen mostrando problemáticas, por ejemplo, muy graves de autoritarismo, de pérdida de independencia entre poderes públicos, de nulas condiciones para el ejercicio de la participación ciudadana, mientras que aquellos países que están logrando mejores desempeños sucede todo lo contrario, ¿no? Son países donde el respeto por la separación de los poderes, donde el ejercicio, por ejemplo, del periodismo, de la libertad de expresión es mucho más garantizado y donde la expresión de la sociedad civil se puede hacer bajo condiciones más seguras. Este es un mapa de riesgos elaborado en 2018 por funcionarios públicos de Sincelejo. Este documento advertía sobre el riesgo inminente de pérdida de recursos en el sector de la salud. Pese a ello, en el primer trimestre del año pasado, el alcalde Andrés Gómez intentó desviar y manejar irregularmente recursos destinados a la atención de la pandemia por el coronavirus, a través de sobrecostos millonarios en contratos destinados a la compra de alimentos para al menos 13.000 familias vulnerables de la ciudad. Las 5 capitales con valores más altos en sobrecostos son, en su orden, Medellín, Cali, Sincelejo. Por esos hechos, la Contraloría suspendió a Gómez de su cargo. Posteriormente, el organismo de control levantó la suspensión de la medida contra el mandatario, luego de que la administración del alcalde Gómez liquidara los contratos y ajustara los sobrecostos de los alimentos a los precios del mercado. Para la Contraloría, el daño al patrimonio del Estado probado en esta causa fue reparado. La región con mayor riesgo es la región Caribe, donde el porcentaje de presuntos sobrecostos supera el 70%. También abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por 1.051 millones de pesos contra el alcalde de Sincelejo, Sucre, Andrés Eduardo Gómez Martínez, porque hay evidencia de presuntos sobreprecios en los productos que conforman los 26.666 kits que debían llegarle a la población vulnerable y que presuntamente no llegaron. No fueron entregados alrededor de 66.665 libras de frijol en perjuicio de 13.333 familias. Hablemos de la situación de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, porque sin duda alguna es el reflejo de la corrupción en Colombia, que está muy centrada no solo en el nivel central, sino en los niveles regionales. En Sincelejo se ha iniciado un proceso de revocatoria esta semana del alcalde Andrés Gómez, debido a que intentó robar, saquear más de 1.100 millones de pesos de recursos destinados a auxilios para las familias en el marco de la emergencia del COVID-19, apropiarse de esos recursos, pero también realizó o la administración implementó, armó una serie de sobrecostos en torno a estos recursos. Por otra parte, en Sincelejo están desapareciendo públicamente obras públicas, infraestructura pública que la administración realiza y construye. ¿Cómo ve usted este capítulo tan preocupante de Sincelejo, que es el reflejo de Colombia? Pues evidentemente son situaciones
profundamente preocupantes. Algo que nos ha llamado mucho la atención y sobre lo cual no terminamos de insistir es que la gran mayoría de casos de corrupción en nuestro país han involucrado representantes elegidos mediante voto popular, y eso genera una gran afectación a la credibilidad de nuestro sistema, porque entonces quienes están llegando al poder están logrando no solamente, digamos, dilapidar recursos públicos, sino sobre todo afectar unos niveles de confianza, y esto es lo que abre además la posibilidad a que pues, en el país se prefieran en muchos casos opciones alternativas a los mecanismos democráticos para la resolución de nuestros conflictos. Simultáneamente, la Contraloría denunció casos en toda Colombia, desvíos de al menos 60.000 millones de pesos en ayudas para la atención de la emergencia por el COVID-19 en más de 40.000 contratos, distribuidos en 60 entes territoriales que aún están siendo investigados. Hemos evidenciado presuntos sobrecostos en contratos por alrededor de 420.000 millones de pesos y hemos hecho hasta el momento 227 alertas. Por la corrupción galopante, Sincelejo podría llamarse la ciudad de los carteles, componendas o conspiraciones permanentes en el tiempo dirigidas a saquear los recursos destinados a la ciudad, pero también los recursos de los cincelejanos, los carteles del embargo, de los mercados y hasta el cartel de los locos, a través del cual pacientes ficticios afectados con Alzheimer cobraban auxilios para el tratamiento de esta enfermedad, han existido en Sincelejo. Entonces, es muy lamentable que nuestra hermosa ciudad, la cual cuenta con una gran posición geográfica, no aproveche eso de buena manera, sino que tengamos gobernantes que lo único que hacen al llegar al poder es simplemente interesarse por sus propios beneficios particulares, sin importar el bienestar social de esta ciudad. Paradójicamente, la pobreza de los cincelejanos no es la de su dirigencia. Esta fue la ostentosa fiesta de inauguración de la mansión del exalcalde Jacobo Quesep, realizada el pasado 3 de enero en pleno pico de la pandemia por el coronavirus, con la asistencia del exalcalde y exsenador Jairo Merlano, en Sincelejo, una de las capitales con mayor pobreza del país. La construcción de la vivienda del exmandatario cincelejano superó los 4.000 millones de pesos. La prensa y denuncias provenientes de todos los sectores señalan que la vivienda fue construida con dineros obtenidos del cartel de las grúas. Otro de los interrogantes que deja la alarmante corrupción en Sincelejo es la intempestiva llegada de Emilio Tapia, el tristemente célebre zar de la contratación, condenado por corrupción en la contratación de obras de infraestructura en Bogotá y departamentos como Córdoba y Sucre. En círculos sociales de Sincelejo y de la costa son conocidas las ostentosas reuniones sociales que realizan en la capital de Sucre. ¿Por qué hacemos caso omiso de la corrupción? ¿Por qué la corrupción no para en Sincelejo? Sírvase, señor secretario, informar qué quórum tenemos. Friert consultó a la dirigencia política de Sucre. ¿Cómo ven? ¿Qué hacer ante esta situación? Claro, doctora. Pasemos ahora al tema preocupante de Sincelejo. ¿Qué está ocurriendo en Sincelejo? Nosotros hemos estado dialogando con los sectores ciudadanos de todos los partidos, de todos los sectores, y realmente pues la población y la ciudadanía, doctora María del Rosario, pues está un poco saturada sobre el tema de corrupción y los malos gobiernos. Está el doctor Andrés Gómez, actual alcalde, quien tiene o ha tenido varios procesos encima, Contraloría, Procuraduría, en todo lo relacionado, actuaciones suyas relacionadas con malos manejos y desvío de recursos. Desde su experiencia y desde su liderazgo, ¿cómo ve esta administración de Sincelejo? ¿Qué hacer, doctora? Mire, yo lo único que les puedo decir es que uno a todo mandatario de cualquier nivel tiene que exigirle probidad, rectitud, transparencia en el manejo de los recursos públicos, porque la responsabilidad de un mandatario es mayor y la corrupción no tiene perdón. Entonces, lo primero que hay que decir es que hay que exigirlo y que uno no puede conectar con ello. Lo segundo, no podemos seguir pensando que los 4 años de un mandato no se pueden dejar para beneficio de la ciudadanía.
Transparency International presents. La corrupción en el sector público utiliza el poder, las funciones y medios de lo público para un beneficio económico personal, desviando los recursos de la ciudadanía a fines particulares. La corrupción indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían, utilizando oportunidades y conexiones para beneficio personal, contrario a la ley, como ha ocurrido con el manejo irregular de recursos por parte de gobiernos nacionales y regionales durante la emergencia causada por el coronavirus. Amaranto Daniels, director del Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena, profesor e investigador asociado a Colciencias, analiza la corrupción en Sucre, en ciudades como Sincelejo. Tenemos que empezar a mirar otros factores que invitan a ese tipo de comportamiento. Uno puede ser la estructura social que hay en un momento dado, los niveles de desigualdad, el tipo de Estado que hemos construido, o llamémoslo de otra manera, el tipo de orden social que hemos construido en Colombia, en el Caribe colombiano, en donde ese orden social se puede definir como las prácticas, normas, valores que de una u otra forma son el entramado para las relaciones o los ejes nodales de esas relaciones en la sociedad y entre el ciudadano y el Estado territorial. Y ese orden social que se construye no tiene unos fundamentos en donde el respeto, hay unos mínimos de identidad ciudadana y social e identidad política, y hay unos mínimos de respeto a las instituciones, que vamos a encontrar que los diferentes actores sociales, grupos poblacionales, el empresariado, los partidos políticos, que en Colombia, con mucho respeto, partidos políticos como tal, no han logrado construirse. Hay unas microempresas electorales que dan unos avales y hay unos caudillísimos como tal, pero no hay unos partidos políticos con plataformas que permitan establecer a qué le apuesta cada partido político frente al Estado y al respeto a los bienes públicos. La pregunta tuya nos lleva al corazón. ¿Por qué una sociedad cae en situaciones anómalas, como lo has dicho, en donde se vulneran los bienes públicos? Desde mi punto de vista habría varias razones. Primero, sin lugar a duda, creemos que es un comportamiento en las sociedades cuando la educación, a través del sistema educativo, no la educación, sino el sistema educativo, no ha logrado construir una ciudadanía en donde haya valores transversales, en donde primero el respeto a los derechos humanos, segundo el respeto a los bienes públicos y tercero una autonomía e independencia del ciudadano frente al Estado, frente a las instituciones en su relacionamiento. Además de que el ciudadano tenga la oportunidad de escoger en un sistema democrático aquellas opciones de gobierno o de autogobierno que él considere que respetan los bienes públicos. En 2017, Bono, líder de la memorable banda U2, habló en diálogo con TV Globo de Brasil sobre algunas de las causas de la corrupción en países con menor desarrollo. La corrupción está en todas partes. Ustedes tienen muchos problemas porque son un país rico. Sufren lo que llamamos la maldición de los recursos. Cuando tienen gas, petróleo y minería, llegan los chicos malos. En África tienen un proverbio: recen para que no descubran petróleo, porque el petróleo trae a la gente mala. Sincelejo es una de las zonas más ricas del país, por ello merece terminar con la corrupción y aprovechar sosteniblemente y para todos los recursos valiosos, cuantiosos e inmejorables que aún posee. Sincelejo y los colombianos esperan que estos anuncios del gobierno nacional realizados el pasado 5 de febrero sean pronto una realidad. Nosotros no tenemos cómo trabajar, señor presidente. Usted le ordenó a la banca privada que nos ayudaran, que nos dieran un auxilio y eso nunca ha venido. Nosotros tenemos créditos con el banco y estamos asfixiados. Por mucho que hayamos trabajado durante la pandemia, nos ha tocado darle la plata a los bancos porque nosotros no ganamos lo suficiente para pagar al banco y continuar. Hemos tenido que sacar la mitad de los empleados porque no ganamos para pagar una nómina completa. Y no me voy hoy de acá sin un compromiso claro.
de traer el equipo de Bancoldex y hacer un levantamiento de las necesidades del sector turismo acá en el Golfo de Morrosquillo, ver también con el equipo del Banco Agrario y con las otras herramientas de financiamiento qué posibilidades hay también de refinanciación de algunos de estos créditos. El gobierno nacional está poniendo cerca de 35.000 millones de pesos para este proyecto del hospital regional del Golfo de Morrosquillo, sino que adicionalmente harán la operación del proyecto y la construcción. Solo para mencionar rápidamente, presidente, tenemos tiempos ya en el acueducto, en el hospital, erosión costera, todos los proyectos serán entregados de estudio y diseño este año y arrancarán varios de ellos obras en este año. Yo le dije a Rafa, el alcalde de Coveñas, que él sabe que yo tengo nacionalidad coveñera, entonces necesito que tallen fuerte, porque si no, no me reciben después aquí en Coveñas. Ahora venimos, Tolú Coveñas, gobernador lo mencionaba ahora, presidente, según su instrucción vamos a dar fechas y montos y finalización. Para Tolú Coveñas tenemos la rehabilitación de 15 kilómetros, invertiremos 10.000 millones de pesos, será iniciado su contratación en el mes de mayo y finalizada en diciembre del 2021. Y yo creo que hay varias cosas importantes: arroz, ganadería, ciclo productivo, crédito, el tema de seguros. Y habíamos hablado también de algo que es muy importante, el sector cárnico con visión exportadora. Querido Carlos Eduardo, hablemos también de los programas ambientales, la siembra de 280 millones de árboles, hablemos también de los programas de ecoturismo, emprendimiento verde, economía circular. Pero así como la corrupción es una enfermedad que mata más niños que la malaria, tiene una cura: la transparencia. Por ejemplo, con un gobierno abierto que deje que la gente tenga acceso a los números de la industria minera. Para la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene consecuencias corrosivas para la sociedad, socava la democracia y el Estado de Derecho, propicia violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Corruption is criminal, immoral, and the ultimate betrayal of public trust. It is even more damaging in times of crisis, as the world is experiencing now with the COVID-19 pandemic. We must work together to stop such thievery and exploitation by clamping down on illicit financial flows and tax havens, tackling the vested interests that benefit from secrecy and corruption, and exercising utmost vigilance over how resources are spent nationally. We must hold leaders to account. Business people must act responsibly. A vibrant civic space and open access to information are essential. And we must protect the rights and recognize the courage of whistleblowers who expose wrongdoing. I urge all governments and all leaders to be transparent and accountable, and to use the tools provided by the United Nations Convention Against Corruption. As an age-old plague takes on new forms, let us combat it with new heights of resolve.